Era una noche como cualquier otra en la carretera. Acababa de hacer un turno doble, mi camión avanzaba ruidosamente por un tramo solitario de la autopista interestatal que atravesaba el medio oeste. El zumbido de los neumáticos, el parloteo ocasional de la radio CB y la interminable franja de asfalto negro me hacían compañía. Era el tipo de noche en la que el mundo parece vacío e infinito, y la oscuridad fuera del parabrisas se aprieta como una manta pesada. Entonces lo vi. Con el rabillo del ojo, algo cruzó la carretera a toda velocidad, increíblemente rápido. Mis manos tiraron ligeramente del volante, pero me contuve y estabilicé el camión. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Tal vez fuera solo un coyote o un perro callejero, sucede todo el tiempo aquí. Pero cuando mis faros delanteros pasaron por el costado de la carretera, vislumbré algo que no estaba del todo bien. Una figura estaba allí, inmóvil, justo fuera del borde de la luz. Tenía forma humana, pero estaba mal. Era alto, encorvado, con extremidades demasiado largas y una piel que parecía pálida y resbaladiza, como algo sacado de las profundidades del mar. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural y juro que, incluso desde la distancia, podía sentir sus ojos sobre mí. Pisé el acelerador, mi camión de 18 ruedas rugiendo como una bestia enojada mientras avanzaba a toda velocidad por la autopista. Fuera lo que fuese, quería distancia entre nosotros. Pero el camino se sentía más largo, como si la salida que debería haber estado más adelante no estuviera llegando. Entonces la radio de banda ciudadana crepitó. Breaker 19, ¿tienes los oídos puestos? La voz era delgada, tensa. Agarré el micrófono. Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Lo ves?, preguntó la voz. Se me erizaron los pelos de la nuca. ¿Ves qué?, pregunté, haciéndome el tonto. La voz del otro lado suspiró, baja y derrotada. No importa. Sigue conduciendo. No te detengas. Hagas lo que hagas, no lo dejes entrar. Se me cayó el estómago. Antes de que pudiera responder, la radio dejó de sonar. Apreté el volante con más fuerza, las palmas de las manos empapadas de sudor. Los kilómetros pasaban lentamente. Mi vehículo se sentía más pesado, el motor se esforzaba como si algo lo estuviera arrastrando hacia abajo. Miré por el espejo retrovisor. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Corriendo. No, corriendo a cuatro patas. Seguía el ritmo del camión como si no pesara nada. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, como si sus articulaciones no funcionaran como deberían. Pisé a fondo, empujando el motor más de lo que debía. La bestia desapareció del espejo y me atreví a albergar la esperanza de haberla dejado atrás. Fue entonces cuando empezaron los golpes. Se oyeron 3 golpes sólidos del lado del pasajero de la cabina. No debería haber sido posible, nada podría haber subido allí a esa velocidad. Pero cuando miré hacia un lado, allí estaba. Su cara, o lo que debería haber sido una cara, estaba presionada contra el vidrio. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías que parecían perforarme el alma. Su boca se estiró en una sonrisa grotesca, hileras de dientes irregulares brillando en la tenue luz del tablero. Me desvié, tratando de soltarlo, pero se mantuvo firme. Sus dedos delgados agarraron el borde de la puerta como garras. El golpeteo se convirtió en un chirrido mientras arrastraba una de sus manos por la ventana, dejando arañazos largos y profundos en el vidrio. La radio volvió a crujir. No lo mires, advirtió la voz de antes. No disminuyas la velocidad y, por el amor de Dios, no te detengas. Obligué a mis ojos a volver a la carretera. El reflejo distorsionado de la criatura bailaba en el rabillo de mi vista, pero mantuve mi mirada fija al frente. Entonces comenzó a hablar. Déjame entrar, susurró.
Las palabras fueron un susurro al principio, apenas audible por encima del rugido del motor. ¿Estás cansado, no? Detente. Descansa. Su voz era suave, casi reconfortante, como el suave consuelo de un amigo de confianza. Pero había algo malo en ella, algo hueco y cruel. Subí el volumen de la radio, dejando que la música country sonara lo más fuerte que pudiera, ahogando los susurros de la criatura. La cosa en la puerta soltó un grito agudo, un sonido que me hizo rechinar los dientes. Luego, desapareció, así, como si nunca hubiera estado allí. Los rayones en el vidrio eran la única prueba de que alguna vez había existido. La radio de banda ancha crepitó una última vez. Lo lograste. Sal de la autopista y no mires atrás. Efectivamente, el resplandor de una señal de salida apareció en la distancia. Mis hombros se hundieron de alivio mientras tomaba la rampa de salida, la tensión en mi pecho se aliviaba con cada milla que pasaba. Entré en una parada de camiones, aparqué mi vehículo y me quedé allí sentado durante un largo rato, dejando que el silencio me invadiera. Nunca más volví a saber de la voz en la radio, pero desde entonces me he mantenido alejado de ese tramo de la autopista. Y siempre miro los espejos antes de parar a pasar la noche. No dormí mucho esa noche. Incluso con el zumbido de la parada de camiones a mi alrededor, otros vehículos entrando, conversaciones débiles de los conductores cercanos y las luces fluorescentes zumbando en el techo. No podía quitarme la sensación de que me observaban. Cada sombra parecía cambiar. Cada pequeño ruido me ponía los nervios de punta. Tomé una taza de café del restaurante y me senté en el mostrador. Esperaba que la cafeína calmara mis manos temblorosas. La camarera, una mujer cansada con una etiqueta con el nombre de Darlene, debió haber visto la expresión de mi rostro. Me sirvió una segunda taza antes de que siquiera hubiera tocado la primera. ¿Una noche agitada?, preguntó, con voz amable pero cautelosa. Sí, se podría decir eso, murmuré. Quería contarle todo, lo que pasó en la carretera, la voz en la radio, pero no lo hice. He sido camionero el tiempo suficiente para saber lo que pasa cuando empiezas a soltar historias locas. Terminas con una reputación, o peor, sin trabajo. En cambio, asentí y murmuré, la carretera te juega malas pasadas a veces. Me miró con complicidad, como si hubiera escuchado esa frase antes. Bueno, mantén los ojos abiertos. Suceden muchas cosas extrañas en estas carreteras por la noche. Eso me impactó, la forma en que lo dijo, como si supiera algo. Antes de que pudiera presionarla para que me diera más detalles, sonó la campana que había sobre la puerta del restaurante y entró un hombre con una gorra de camionero. Darlene me dejó para que le sirviera y yo terminé mi café en silencio. Cuando volví a mi camioneta, noté algo extraño. Los rayones en la ventana del lado del pasajero, los que había dejado la criatura, habían desaparecido. Al principio, pensé que tal vez los había imaginado en el pánico de la noche anterior. Pero luego vi algo más. En el borde de la puerta, donde los dedos de la criatura habían agarrado, había marcas tenues, no eran rayones ni suciedad, quemaduras, como si el metal se hubiera quemado. Pasé la mano sobre ellas. La superficie estaba fría y lisa, pero la decoloración era innegable. Subí a la cabina y encendí el motor, diciéndome a mí mismo que no importaba. La carretera me llamaba y tenía una entrega que hacer. Lo que fuera que hubiera sucedido la noche anterior, había terminado. Las siguientes horas transcurrieron sin incidentes. El sol salió, tiñendo el cielo de tonos rosa y dorado, y sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba. La luz del día tiene una manera de hacerte sentir seguro, incluso cuando sabes que no es así. Estaba a mitad de camino de mi destino cuando algo extraño sucedió. Mi GPS comenzó a fallar. Primero se congeló,
luego recalculó, enviándome por una ruta que no tenía ningún sentido. Quería que saliera de la carretera principal hacia una carretera angosta y rural que ni siquiera estaba en mi mapa. Lo ignoré, pero la voz del GPS siguió sonando. Recalculando. Gire a la izquierda en 2 millas. Gire a la izquierda. Entonces la radio de comunicación cobró vida. Gire a la izquierda, dijo una voz. Pero esta no era la voz delgada y tensa de la noche anterior. Esta voz era más profunda, más áspera, y me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Me estiré y apagué la radio de comunicación, pero la voz no se detuvo. Ahora salía por los altavoces, distorsionada y mecánica. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Presa del pánico, agarré el GPS y lo saqué del salpicadero, arrojándolo al asiento del pasajero. La voz se cayó y la cabina quedó en silencio. Pero más adelante vi la curva. Un camino angosto y cubierto de maleza desaparecía en el bosque. Por una fracción de segundo, sentí una necesidad casi irresistible de tomarlo. Mis manos temblaron sobre el volante y mi pie se quedó suspendido sobre el freno. Pero luché contra ello. Mantuve la vista fija en la carretera principal mientras pasaba la curva. En el espejo retrovisor vi algo moviéndose entre los árboles, algo alto y pálido, corriendo junto al camión. Mi corazón se me subió a la garganta. Había vuelto. Pisé a fondo el acelerador, el vehículo gruñó cuando lo empujé más de lo debido. La cosa en el bosque siguió mi ritmo, sus movimientos eran erráticos y desconcertantes. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se detuvo y se desvaneció entre las sombras. Pensé que estaba a salvo, pero a 1 milla de la carretera, la radio volvió a crujir. Esta vez, era la voz tensa y delgada de la noche anterior. No te volteaste, dijo, con un dejo de pánico en su tono. No le va a gustar eso. A quien no le va a gustar eso, grité en el micrófono muerto, aunque sabía que no había nadie al otro lado. La voz no respondió. En cambio, la estática se hizo más fuerte, llenando la cabina con un ruido opresivo y chirriante que hizo que mis oídos zumbaran. Debajo, débilmente, podía escuchar algo más, un gruñido. Profundo. Gutural. Cada vez más cerca. Miré en el espejo. La carretera detrás de mí estaba vacía, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba allí, persiguiéndome, justo fuera de la vista. La estática se cortó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Fue entonces cuando vi el cartel más adelante, área de descanso, 2 millas. No quería detenerme, pero tenía los nervios destrozados y necesitaba un momento para recomponerme. Tal vez hubiera otros camioneros en el área de descanso, la seguridad está en los números. Tal vez esta cosa no me seguiría. Entré en el área de descanso y aparqué bajo las luces más brillantes que pude encontrar. Había algunos otros camiones dispersos por ahí, pero sus conductores no estaban a la vista. El silencio era inquietante. Bajé de la cabina, el aire frío me mordía la piel y me dirigí al baño. Dentro, las luces fluorescentes parpadeaban débilmente. Los espejos estaban rayados y el aire olía ligeramente a moho. Me lavé la cara, tratando de sacudirme el miedo persistente, pero el silencio me presionaba. No había voces, ni pasos, ni siquiera el zumbido de la carretera, solo el sonido del agua corriendo y mi propia respiración agitada. Cuando me miré en el espejo, me quedé paralizada. Detrás de mí, las puertas de los cubículos se abrían lentamente, una por una. El crujido de las bisagras resonó en el baño vacío, deliberado y amenazante. Me quedé allí, paralizada, mirando cómo cada puerta se abría con un crujido hasta que todas quedaron entreabiertas. Entonces lo vi. En el espejo, más allá del último cubículo,
Algo se movió. Una sombra. No, una figura. Pálida y de extremidades largas, encorvada de forma antinatural. Sus movimientos eran espasmódicos, casi como los de un insecto, mientras avanzaba sigilosamente. Mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas se negaban a moverse. La criatura se acercó. Su reflejo se hizo más grande en el espejo y ahora podía escuchar su respiración, jadeos superficiales y húmedos, como si estuviera inhalando agua en lugar de aire. Las puertas de los cubículos temblaron levemente cuando pasó junto a ellas, una por una. Me agarré con tanta fuerza al borde del lavabo que se me pusieron los nudillos blancos. Tenía los ojos clavados en el espejo, incapaz de apartar la mirada, aunque todos mis instintos me suplicaban que huyera. La criatura llegó al borde del último cubículo y se detuvo. Levantó la cabeza de golpe y, por primera vez, vi su rostro, o lo que quedaba de él. Las cuencas donde deberían haber estado sus ojos eran hoyos huecos y oscuros. Su boca se abrió de forma antinatural, llena de dientes amarillos dentados. Y entonces me sonrió. No era una sonrisa humana. Era la sonrisa de un depredador, burlona, hambrienta, cruel. Habló. No te volviste, dijo, con su voz estratificada, como 100 susurros entrelazados. Rompiste la regla. No sé qué pasó después. En un momento, estaba mirando fijamente esa monstruosa sonrisa, y al siguiente, el espejo se hizo añicos. Los fragmentos de vidrio volaron hacia mí como 1000 dagas diminutas. Me agaché instintivamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando miré hacia arriba, la criatura había desaparecido. Pero no estaba sola. Detrás de mí, el sonido de pasos lentos y deliberados resonó en el baño. Eran pesados y húmedos, como algo que se arrastrara por el suelo de baldosas. Mi respiración se aceleró y giré la cabeza lo suficiente para ver el borde de una sombra que se extendía por las baldosas. Las luces parpadearon, sumiendo la habitación en la oscuridad durante un instante. Cuando volvieron a encenderse, la sombra había desaparecido. Salí corriendo. No miré hacia atrás. No me detuve. Salí corriendo del baño y corrí hacia mi camión, mis botas golpeando contra el asfalto. El aire se sentía más pesado, más difícil respirar, como si el mundo mismo me estuviera presionando. Subí a la cabina, cerré la puerta de golpe y la cerré. Mis manos temblaban mientras encendía el motor. El camión rugió y salí del área de descanso, con los neumáticos chirriando. La carretera se extendía ante mí, un salvavidas en la noche. Pero cuanto más conducía, más mal me parecía todo. El cielo estaba más oscuro de lo que debería haber estado, las estrellas apenas se veían. La carretera parecía interminable, los marcadores de millas se repetían una y otra vez. Entonces la radio de circulación volvió a cobrar vida. Interruptor 19, se escuchó la voz débil y desesperada de antes. Tienes que escuchar. No puedes correr más rápido que él. Ya está dentro. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir con dentro?, grité con la voz quebrada. La voz no respondió. En cambio, oí algo más, un gruñido gutural bajo que provenía de la cabina dormitorio que estaba detrás de mí. Se me cayó el estómago. Lentamente, metí la mano debajo del asiento y agarré la barra de hierro que guardaba allí. Me temblaban las manos cuando me di vuelta para mirar por encima del hombro. La cortina de la cabina dormitorio se balanceó ligeramente, como si algo la hubiera rozado. «Muéstrate», grité, agarrando la barra de hierro con fuerza. La cortina se abrió de golpe. Al principio, no vi nada más que sombras. Luego, de la oscuridad, emergió la cosa de la carretera. Sus ojos hundidos brillaban débilmente y su sonrisa se amplió de manera imposible.
Se acercó a mí lentamente, deliberadamente, saboreando el momento. Moví la barra de hierro, pero atravesó a la criatura como si estuviera hecha de humo. Se rió, un sonido horrible y asfixiante que llenó la cabina. No puedes luchar contra ella, dijo de nuevo la voz de la radio. Solo puedes elegir. ¿Qué elección?, grité, el pánico se apoderó de mí. Gira, dijo la voz, apenas audible por encima de la risa de la criatura. O deja que te lleve. La criatura se abalanzó. El instinto se apoderó de mí. Tiré del volante con fuerza, la plataforma se desvió de la carretera. Las ruedas patinaron sobre la grava y luché por mantener el control mientras el camión avanzaba a toda velocidad por un estrecho camino de tierra. No sé cuánto tiempo conduje, minutos, horas. Los árboles se desdibujaron y el aire se volvió más pesado y frío. Pero finalmente, el camino se abrió hacia un claro. Y la criatura había desaparecido. Detuve el vehículo en medio del claro, con el pecho agitado con cada respiración entrecortada. La radio de banda ancha crepitó una última vez. Tomaste la decisión correcta, dijo la voz, ahora más tranquila. Por ahora. Luego la señal se cortó. Me quedé allí sentado durante un largo rato, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El claro estaba extrañamente silencioso, salvo por el suave zumbido del motor del camión. Los árboles se alzaban a mi alrededor como centinelas silenciosos, sus ramas arañando el cielo sin estrellas. Finalmente, reuní el coraje para seguir adelante. Puse la camioneta en marcha y conduje lentamente hacia la carretera principal, el camino ahora despejado. El aire se sentía más ligero, el peso opresivo se levantaba con cada kilómetro que ponía entre mí y ese lugar. Pero algo seguía sintiéndose mal. Ya no conduzco por esa ruta. Evito los caminos secundarios, las áreas de descanso y cualquier cosa que se sienta incluso un poco fuera de lugar. Pero a veces, tarde en la noche, cuando la carretera está vacía y la estática en la CB comienza a crepitar, lo escucho, el débil susurro de esa voz. Y me pregunto si todavía está ahí afuera. Esperando. Observando. Los rayones en mi camioneta desaparecieron hace tiempo y el GPS no ha fallado desde esa noche. Pero de vez en cuando estaciono en una parada de camiones o me detengo para descansar, vislumbro algo en mi espejo lateral. Una sombra que es demasiado alta, demasiado delgada, moviéndose fuera de mi alcance. Me he dicho a mí misma que no es nada, un truco de la luz o mi mente cansada jugando juegos. Pero en el fondo, sé que no es así. El camino no olvida. Y tampoco lo hace lo que está ahí afuera.